Bueno, vamos a hacer la prueba de el teorema de Gauss, ¿ok? Demostración. Entonces, primer paso. Dado un X que pertenece a la frontera omega, salvo, ya saben, rotación y traslación, podemos considerar R, S y U como en la observación anterior. Y me refiero a la observación que hice que habla de la existencia del cilindro de acuerdo al teorema de la función implícita, ¿okay? Que está dada por las hipótesis de que la frontera se hace 1, en este caso. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cómo es la configuración de esto? Tenemos R, tenemos Rn menos 1, tenemos por aquí nuestro conjunto omega, aquí está el punto X, y aquí hay un cilindro, ¿sí? Ya sabemos, ya habíamos hablado de él, aquí está nuestro cilindro, este va a ser el cilindro CS de X. Ajá. La proyección abajo del cilindro que era el disco, y le pusimos ds de px, concentro en la proyección de x, este en Rn menos 1, este es Rn menos 1, ¿sí? Entonces, y por cierto, esto de aquí es px. Entonces lo que vamos a demostrar primero es que la integral sobre omega del gradiente de phi es la integral sobre la frontera de omega de phi por el vector normal respecto a la medida de Hausdorff para toda phi de clase C01 sobre el cilindro, y esa es la diferencia. El teorema está enunciado para phi continua, con primera derivada continua y con soporte en Rn. Esa es parte de las razones por las que el teorema es bastante general, pero al final explico por qué. Entonces, bueno, vamos a probar esto. Entonces, dado un delta mayor a 0, consideramos la función Lipschitz f delta, que va de Cs de x, el cilindro con centro en x, en R, y que está definida como f delta de y igual a 1 si la proyección vertical es mayor que u en la proyección horizontal más delta, ¿sí? 0 si Qy pasa lo contrario, es menor que u en Py menos delta, y la proyección vertical menos u en la proyección horizontal más delta sobre 2 delta si ocurre que u en la proyección horizontal menos la proyección vertical es menor a delta. Entonces vamos a ponerle esto 1, 2 y 3 a cada uno de estos, ¿sí? ¿Por qué es Lipschitz esta función? Bueno, fíjense que es Lipschitz en cada región, ¿no? O sea, si se cumple 1, es Lipschitz aquí porque es constante. Si se cumple 2, es Lipschitz en 0. Es Lipschitz porque vale 0. Y si está en 3, también es Lipschitz. ¿Por qué? ¿Por qué es Lipschitz? Ah, porque la U es continuamente diferenciable en el cilindro. Ah, exactamente. En particular, mucho ojo, el cilindro estaba contenido en una bola. Ajá, esto estaba contenido en la bola, donde yo puedo expresar esto como una función. Ajá. ¿Sale? Entonces, en particular, como estaba contenido
el cilindro. Entonces, la función aquí, S1, va a estar acotada, su primera derivada, ¿ok?, en el cilindro, ¿sale? Y por eso, por lo tanto, por el teorema del valor medio, para cualesquiera dos elementos aquí, o más bien para cualesquiera elementos que satisfagan la propiedad 3, van a poder demostrar que la función es Lipschitz, ¿sale? Sin ningún problema, ¿va? Para ver qué es Lipschitz, entonces, lo único que habría que ver es agarrarse algún y que satisfaga 1 y algún, digamos, y1 y algún y2 que satisfaga esta condición, y ver que aún en ese caso, cuando se toma este valor f en y1 y f en y2 toma este valor, pues aún así sigue siendo Lipschitz, y o viceversa, este y este, ¿sí? Es decir, hay que ver qué es Lipschitz en los límites. Ahora, ¿por qué en los límites? Fíjense, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Otra vez, hacemos nuestro dibujo, hacemos nuestra configuración, tenemos, aquí está X, entonces fíjense, el cilindro, me va a quedar un poco apretado el dibujo, pero el cilindro está por aquí. Y lo que me está diciendo esto es que cuando tú estás en una vecindad, fíjense, en una vecindad de la gráfica, la función vale esto. Entonces, en una vecindad delta, entonces fíjense, si este es, porque este es U de PY, ¿a poco no? Entonces, esto es U más delta, o sea, esto de aquí tiene altura delta, y lo mismo pasa acá abajo, esto viene a ser delta, y esto de acá abajo es esto menos delta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en esta región de aquí abajo, que fíjense cómo nos estamos saliendo de omega, en esta región de abajo, la F delta es 0, ¿ok? Aquí, no, a ver, espérenme, está mi dibujo, abajo de esto, y en el cilindro, F delta es 0, arriba de esto en el cilindro, F delta vale 1, y aquí adentro, pues vale este valor de acá, ¿sí? Entonces, lo único que hay que ver es que es Lipschitz, digamos, en estas franjas. Pero eso es fácil. Sean Y1 y Y2 en CS de X, tal que Y1 satisface 3. Voy a hacer un ejemplo, pero son iguales. Satisface 3 y Y2 satisface 1. Sea también Y3 y le vamos a poner a esta curva de acá L1, y digamos a esta franja L1, y a esta de acá le ponemos L2, ¿sí? Y sea Y3 en L1. Es decir, me agarro Y3 en la mera franjita, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que F delta de Y1 menos F delta de Y2, pues esto es menor o igual que F delta de Y1 menos F delta de Y3 más F delta de Y3 menos F delta de Y2. Pero hay algo es 0, ¿no? Porque, fíjense, por continuidad, es claramente continua, esa sí es claramente continua. Ahí se los pido que lo chequen. Pero, por continuidad, cuando Y3 está aquí, la función vale 1 por continuidad,
esto vale 1 y la... espérenme, f delta... Sí, f delta de y3. Ahí está. La función vale 1, pero igualmente vale esto por continuidad. Ajá. ¿Sale? Ok. ¿Va? Y esta de acá, pues está aquí adentro, ¿va? Y por continuidad, más bien, y como la función en esta región es Lipschitz, entonces digamos que este pedazo ya es Lipschitz. Pues lo único que hay que estimar es el otro, ¿ok? Pero espérenme. Es que ojo. Espérenme. Déjenme borro aquí. Creo que no fui muy claro. Por continuidad, f delta de y3 está aquí. Ajá. Entonces, por continuidad, vale tanto esto como vale esto. Ajá. Entonces, f delta de y3, a fin de cuentas, vale 1. ¿Sí? Y f delta de y2, que y2 está acá arriba, es decir, vale 1, vale 1, entonces esto menos esto es 0, es decir, este pedazo ya es Lipschitz, y de hecho se nos anula. Ajá. Entonces, lo único que hay que estimar es el otro de allá. Entonces, a fin de cuentas, eso es menor o igual, de hecho, igual en este caso, que f delta de y1 menos f delta de y3, y esto es 1 entre 2 delta por q barra y1 menos q barra y3 menos u en p y1 menos u en p y3. Ajá. Y esto es menor o igual que 1 entre 2 delta por q y1 menos q y3 más 1 entre 2 delta de u en p y1 menos u en p y3. ¿Sale? ¿Ok? Pero la distancia esta de aquí de entrada es menor que la distancia de y1 a y3, y esa es menor que la distancia de y1 a y2, porque y3 está en la intermedia. ¿Sí? Y esto de acá, otra vez, esta función, la u es C1. Ajá, es C1 en el cilindro. Su primera derivada va a estar acotada en el cilindro. ¿Sí? El cilindro está contenido en la bola. Ajá. La S es suficientemente pequeña para que eso suceda. ¿Ok? Entonces esto, a fin de cuentas, todo ya va a ser menor o igual que C por delta por Y1 menos Y3, que es menor o igual que C por delta por Y1 menos Y2. Entonces es Lipschitz. ¿Ah? Y lo mismo pasa si toman cualquier otra combinación. O sea, si Y1 y Y2 lo toman en la misma franja, pues es Lipschitz trivialmente. Aquí también y aquí también. Entonces el chiste es que tomen uno de una franja, otro de otro y así. Uno de aquí y otro de acá también es trivial. ¿Sí? Entonces el otro sería este y este, pero sería nada más fijarte en esto y otra vez, esto es Lipschitz. De hecho aquí se ve que esto es menor a 1, ¿no? En ese caso, bueno, sí, pero eso no importa. ¿Sale? Bueno, ahí está la manera de hacerlo. ¿Sí? F delta es Lipschitz, y también notemos que f delta converge a la función característica, pero del cilindro intersección omega. Pero ojo, en L1 de CS de X.
cuando delta tiende a 0. ¿Sale? Okay. Eso es por qué. Eso es por el teorema de convergencia monótona. Convergencia dominada. ¿Por qué? Claramente se ve, ¿no? Aquí estás en el cilindro, esto es 1. Aquí abajo es 0. ¿Sí? Entonces, si delta se hace 0, lo único que va a hacer es que esto va a incrementar 0, 0, 0, 0, 0, pum. Ajá. Y esto se va a hacer 1, exactamente. Ajá. Vean que esto está acotado, vean, la norma de esto, ¿ok? Está acotada por sí, no, o no, esto converge a 1 puntualmente, sí, a 1, esto debe converger a 1 puntualmente, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, está bien, ¿no? No, espérenme. Esto de aquí, ¿a qué converge? Si tomamos nosotros el módulo de esto, eso es menor o igual que 1 entre 2 delta por el módulo de esto más delta. Ajá, pero el módulo de esto es menor que delta y eso converge a delta entre delta, que se me va, no, converge a 2, converge a 1, eso. Converge a 1. ¿Sí está bien? Sí. Es que aquí mucho ojo. Hay que ver el signo que tiene esto. ¿Ah? Les voy a pedir que lo chequen, afortunadamente, porque no tengo mucho tiempo aquí en IMAS. Híjole. No, de por sí, caray. No me va a dar tiempo de acabar. Voy a tener que dejarle aquí, perdón. Más que nada porque son las 5:07, están por cerrarme IMAS en unos minutos y creo que no voy a terminar esto ahorita, la prueba. La prueba me falta dos páginas y media. Dos páginas y media. Y ya me atoré aquí con mi duda. Según yo es fácil, ¿eh? Según yo hace rato lo vi fácilmente.
es fácil, ¿no? A ver. Este valor, sea el que sea, de todos modos, cuando delta tiende a 0, se hace cada vez más y más y más y más pequeño. Ajá. Entonces, eventualmente, por un lado, sí. Por un lado, como que va a poderse aproximar por 0 y por otro lado va a poderse aproximar por 1. Esa es la idea. Ajá. Pero a fin de cuentas, cuando esto es menor a delta, como esto es menor a delta y delta tiende a 0, todo va a quedar aplanado aquí. Ajá. Y esto a lo más va a ser un conjunto de medida 0 donde la función puede que no converja, ¿no? Porque puede, por un lado va a dar 1 y por otro lado va a dar 0. Pero no importa porque es un conjunto de medida 0. ¿Sale? No importa. Entonces converge puntualmente, pero ¿por qué me interesa eso? Porque van a aplicarle convergencia minada. Como converge puntualmente, como esto converge puntualmente y están definidos sobre el cilindro, ajá, ¿ok? Como están definidos sobre el cilindro y esta función está acotada por una función integrable, porque esta función es menor o igual a 1 y 1 sobre el cilindro es integrable. Entonces, por convergencia minada pueden meter los límites en la integral y por lo tanto van a tener la convergencia en L1 de esto. ¿Sí? ¿Ok? Aunque sea 10 minutos más, no creo terminar. A ver. Me van a venir a tocar. Bien, entonces si delta tiende a 0, entonces, por desigualdad de Holder, tenemos lo siguiente. Tenemos que la integral sobre omega, el gradiente de phi, es la integral sobre omega intersección cs de x. Acuérdense que la phi tiene soporte en cs, ajá, del gradiente de phi, ¿ok? Y esto es igual al límite cuando delta tiende a 0 de la integral sobre cs de x de f delta del gradiente de phi. Ajá. Ahí usé Holder, ¿por qué? Porque si esto converge a la función característica en norma L1, entonces esto menos esto es menor o igual que la norma L1 por Holder, la norma L1 de f delta menos 1, que se va a 0, por la norma infinito de esto. Pero esto es una función con soporte compacto aquí. Entonces, eso es finito y por lo tanto este límite lo pueden meter y sacar. Ajá. Pero fíjense que esto es igual a menos el límite cuando delta tiende a 0 de la integral sobre cs de x de phi por el gradiente de f delta. ¿Ahí qué usé? Pues ahí utilicé que la función f delta, al ser Lipschitz, admite un gradiente débil. Y usé la definición de gradiente débil. Donde se usó que f delta admite gradiente débil. ¿Sale? Bueno, luego vamos a definir, luego definimos f delta como todos los y en el cilindro, tales que qy menos u en py es menor a delta. ¿Okay? Observen que por esta definición, entonces f delta
son todos los y en el cilindro, ¿ok? Tales que el gradiente de f delta es distinto de 0. ¿Por qué? Ya borré la f delta, pero en esta región, que era la única no trivial, digamos, porque en la otra era 1 y 0, saquen el gradiente de eso. ¿El gradiente de eso quién era? Era 1 entre 2 delta por la identidad menos el gradiente de u. Ajá. ¿Sale? Nada más saquen el gradiente de la función pasada. Y cuando digo identidad, más bien... Sí, es que es la identidad, pero de orden n por 1. Bueno, no la identidad, más bien es 1, 1, 1. Ahorita la escribo, mejor. ¿Sale? Aquí está. Y gradiente de f delta de y es igual a 1 entre 2 delta por el gradiente primado de u en py, 1. ¿Sale? Porque acuérdense que q de y es nada más la última componente, eso es un escalar. ¿Ah? Entonces la derivada, hay que sacar el gradiente de las primeras componentes y luego la derivada de la última componente, pues esto es la identidad. ¿Sí? Ahí está. ¿Sale? Ese es el gradiente, pero esto es para toda y que pertenece al f delta. ¿Sale? Ok, entonces voy a tener que dejarla aquí, porque si no me van a venir a tocar. Ni modo. Le dejamos aquí. ¿Ok? Gracias.